Muy bien, ahora vamos a estudiar las propiedades de los polígonos regulares. A continuación se detallan las propiedades de los polígonos regulares en cuanto a medidas de lados, ángulos y segmentos en el interior de ellos que se determinan. Entonces vamos a iniciar explicando tres polígonos. Se pueden decir que son especiales porque tienen sus propias características y propiedades. Vamos a iniciar con el cuadrado. El cuadrado es un polígono que se forma por cuatro lados, en el cual los cuatro son iguales, y vamos a estudiar cómo se determina su apotema y su radio. Recuerden que el apotema va del centro del polígono a la mitad de un lado y el radio va del centro a un vértice. Y si ustedes notan, solo vamos a trabajar con este lado, que sería el que está por debajo. Estos otros por ahorita no vamos a trabajar con ellos. Entonces, si usted une el lado, la apotema y el radio, se va a formar como un 4. Se le puede decir que es un 4 acostado. Muy bien, resulta que esto es la apotema. Si comparamos la apotema con la medida de un lado, resulta que la apotema es exactamente la mitad de lo que mide el lado. Entonces, si el lado mide 10, yo puedo deducir automáticamente que la apotema mide 5. Eso es una propiedad que solamente sucede en el cuadrado. Y el radio, que va del centro a un vértice, resulta que mide lo mismo que el apotema, nada más que se le agrega raíz de 2. Entonces, si el lado mide 5, si el lado mide 10, la apotema va a medir 5 y su radio va a medir 5 raíz de 2. Entonces, como ustedes notan, acá no estoy utilizando ninguna sola fórmula, solamente estoy aplicando sus propiedades. Entonces, el cuadrado, trabajar con él es un poquito más sencillo que como los demás polígonos. Otros dos datos a destacar son estos: el perímetro, que ya ustedes saben que el perímetro es la suma de los cuatro lados, se multiplicar por 4 lo que mide un lado, y el área de un cuadrado es lado a la 2, lado al cuadrado. Entonces nada más, si la medida vale 10, nomás se eleva a la 2 y ya podemos saber cuánto mide su área. Esto solamente es para el cuadrado. Para el triángulo equilátero él también tiene sus propias características. Bueno, una de ellas, volvemos otra vez, esto sería su apotema, esto sería un radio y este de abajo sería todo su lado, que es, si lo partimos, ¿verdad? Sería la mitad y la mitad del lado. Esas serían las medidas de estos ángulos, 60 y 30. Más adelante les voy a enseñar cómo determinar estas medidas, porque eso tiene una fórmula también. Las propiedades del triángulo es estas dos, que su perímetro sería 3 por L, nada más multiplicar por 3 lo que mide cada lado, y su área, que tiene su propia fórmula, sería el lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, con solamente tener la medida del lado, yo puedo averiguar con esta fórmula cuánto mide su área. Entonces es mucho más sencilla también que los demás, y estas fórmulas son solo para el triángulo. Y en el hexágono regular, también su característica, una de ellas sería que su radio, recuerden, del centro a un vértice, ese radio mide lo mismo que los lados de él. Entonces, si ustedes en algún problema les dicen que un hexágono, el lado mide 10, ustedes pueden decir automáticamente que ese radio de ese hexágono también mide lo mismo, va a medir 10. Entonces, es una propiedad que solamente pasa en el hexágono. Y su perímetro es nada más multiplicar, bueno, en este caso está mal, no sería 12, sería 6 porque son 6 lados. Pues eso es un 12, un 6, perdón. Y su área también es especial, es muy parecida a la del triángulo, pero vean que se multiplica por 3 y se divide no por 4 sino por 2. Entonces 3 por lo que vale el lado del cuadrado se le agrega raíz de 3 y se divide entre 2. Así se averigua el área para un hexágono. Tal vez parece un poquillo complicada, pero ya al momento de resolverla no. Estas fórmulas, tanto la fórmula del hexágono como la del triángulo y la del cuadrado, esas sí se las tienen que aprender porque no las dan en el examen. Vamos a aprender cómo aplicarlas. Y resulta que si ya en un problema les aparece un polígono de 5 lados, como un pentágono o más lados, bueno, el de 6 no, porque el de 6 es el hexágono, ya se refiere a 7, 8, 9, 10, 12.
de ahí en adelante ya se trabaja un poquito diferente. Bueno, con ellos igual vamos a hacer el 4, vamos a trazar esta línea que sería el lado, vamos a trazar la apotema y el radio. Ahorita vemos cómo encontrar estos ángulos y cómo trabajar con ellos ya con un polígono que no sea alguno de estos que son especiales. Y recordar que el perímetro para todo polígono siempre es n por l, la cantidad de lados por la medida de cada lado, y el área siempre es perímetro por apotema entre 2. Entonces vamos a resolver este problema. Dice, en un triángulo equilátero la medida del radio es de 6 raíz de 3. Determine la medida de su apotema y el perímetro de este triángulo. Entonces, acá yo lo voy a resolver. Recuerden que nos dijo que el radio valía 6 raíz de 3. Entonces, recuerden que solamente vamos a trabajar con este 4. Entonces, vamos a trabajar con la medida del lado, la apotema, su radio y los ángulos que se forman, pero dentro de este triangulito pequeño que se forma acá, y siempre se forma este triángulo. Lo que varían son estos ángulos. Aquí siempre este va a valer 90. Entonces observen cómo se resuelve. El radio vale 6 raíz de 3, entonces esta medida va aquí. Entonces yo voy a indicar acá que mide 6 raíz de 3. Entonces vamos a colocarlo aquí. Recuerden que el problema me decía que averiguara la apotema y el perímetro. Primero vamos a averiguar la apotema. Entonces acá voy a colocarle la apotema para averiguarla. Ok, una vez que yo sé que yo coloco la información, coloco aquí el radio y acá la apotema. Después tengo que averiguar ángulos porque voy a tener que aplicar ley de senos para poder averiguar la apotema en este caso. Entonces, ¿cómo averiguo este ángulo? Para que no se los aprendan, porque acá decía que medía, el del triángulo mide 60 y 30, para que no se los aprendan, eso tiene una fórmula más sencilla. La fórmula es 180 entre n. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que hacer 180 y dividirlo entre el polígono con el que estamos trabajando, y estamos trabajando con un triángulo. Entonces nomás sería 180 entre 3 y eso me da 60. Entonces este de acá mide 60 grados y el otro, este otro ángulo que está acá, hay que averiguarlo también, y es lo que le hace falta a este para llegar a 90. Entonces, si quieren nada más, pues obviamente a simple vista ya sabemos que es 30, o también nada más decimos 90, le restamos ese ángulo y eso nos va a dar 30. Entonces yo puedo decir que esta medida es de 30 grados, la medida de este ángulo. Ahora sí, tengo el radio, ocupo averiguar la apotema, tengo ángulos. Ahora, ¿qué procedo? Bueno, vamos a aplicar la ley de senos. La ley de senos es una fórmula para determinar segmentos. En esta ocasión vamos a determinar la apotema y se aplica de la siguiente forma. Si quiero averiguar A, voy a tener que decir A sobre el sen del ángulo opuesto a este lado, que sería 30. Entonces sería apotema, apotema sobre el sen de 30 grados. Entonces vamos a tener que colocarlo aquí y vamos a tener que igualarlo con la medida de un lado, que en este caso la medida que yo tengo es 6 raíz de 3, que sería el radio. Entonces yo voy a decir, bueno, tengo el radio y el radio va sobre el sen de su ángulo opuesto, que su ángulo opuesto sería este. Ya todos sabemos que ese vale 90 grados. Una vez que tenemos y ya aplicamos la ley de senos, vamos a despejar la apotema, que la apotema tiene el sen de 30 por debajo. Entonces nada más es de despejarlo, mandarlo al otro lado. Ya sabemos que está dividiendo, entonces pasar el otro lado a multiplicar. Entonces volvemos a copiar igual el radio sobre el sen de su opuesto, que sería 90. Y ahora pasaría ese sen de 30 a multiplicar a este lado. Y eso sería todo. Esto sería la medida del apotema. Ahora eso se procede a resolver en la calculadora. Entonces lo que hay que hacer es esto. Sería fracción 6 raíz de 3 sobre el sen. El sen se colocaría este que está acá. 90. Cerramos paréntesis. No hace falta colocarle los grados.
y eso se va a multiplicar por el sen de 30. Y esto nos da 3 raíz de 3. Entonces ya yo puedo decir que su apotema mide 3 raíz de 3. Y ya podemos responder a la primera pregunta, que era determine la medida de su apotema. Ahora vamos con el perímetro de dicho triángulo, porque en estos problemas pueden pedir 2, 3 preguntas al mismo tiempo. Ahora vamos con el perímetro. Recuerden que el perímetro es n por l, porque es el perímetro del triángulo. Yo sé que n vale 3 porque estamos hablando de un polígono de 3 lados, pero no sé cuánto vale la medida del lado, porque en ningún momento me lo dijo el problema. Pero si recuerdo, este segmento que está acá es lo que mide el lado, ¿verdad? Pero cuando yo voy a trabajar con este triangulito, lo único que puedo averiguar es la mitad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a averiguar la mitad y después lo multiplico por 2. Entonces vamos a colocarle acá la letra X y recordemos que esto sería la mitad apenas del lado. Y volvemos a hacer el mismo juego. Vamos a aplicar ley de senos. Entonces, ¿cómo sería? Si quiero averiguar X, sería acá. X va sobre el sen de su ángulo opuesto, que sería 60 grados. Entonces vamos a decir 60 grados y eso es igual a la medida de un lado que yo tengo, que en este caso vuelvo a hacerlo con el radio. Sería 6 raíz de 3 y 6 raíz de 3, que es el radio, va con 90 grados. Y vuelve a pasar lo mismo. Al momento de despejarlo, vamos a mandar este sen al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Otra vez la medida del radio sobre su sen del ángulo opuesto, que sería 90 grados, y ese sen de 60 paso aquí a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver a hacer eso en la calculadora, y como nos quedó el resultado anterior, lo que yo hago es devolverme, borro el 3, pongo el 6 y ya tengo la misma operación. Y nos dice que es 9. Entonces, un error que cometen muchos acá es que agarran el 9 y ya se van directo a determinar el perímetro, pero recordemos que es apenas la mitad porque solo pudimos averiguar esto. Entonces yo puedo decir ahora que todo el lado mide el doble de 9, o sea 18. Y ahora sí puedo decir que el perímetro es n por l, el perímetro es 3 por 18. ¿Ok? Entonces ya puedo dar la respuesta que serían 3 por 18 y esto da 54. Entonces acá ya puedo responder todas las preguntas del problema. Su apotema es 3 raíz de 3 y su perímetro es de 54.